Hola muchachos, bueno, esta va a ser la preparaduría correspondiente al tema de sistema respiratorio. Voy a estar dándole como que de manera general lo más importante sobre este tema. No es un tema que sea muy largo y también es algo bastante sencillo. No, no suelen preguntarlo como que de manera muy difícil, tanto en el quiz como en el parcial. Lo importante es que puedan dominar más o menos las características de cada porción del sistema respiratorio y conozco muy bien la parte alveolar, que vendría siendo el parénquima pulmonar propiamente dicho. Ok, comenzando con algunas generalidades sobre este sistema. Evidentemente, el sistema respiratorio va a tener una función de conducción de aire, es decir, cuando expiramos, este pasa por las cavidades nasales y todo este sistema se encarga de conducirlo o llevarlo hasta lo que es el parénquima pulmonar, para donde ocurra lo que es el intercambio gaseoso, que es la otra función de este sistema. Pero además de conducir el aire, este pasa por todo un proceso en el que se humedece, se calienta e incluso se filtra porque para no irritar a las vías respiratorias, porque viene con partículas que pueden ser alérgenas o dañinas para el sistema respiratorio. Entonces, en todas estas vías, especialmente las cavidades nasales, se encargan de hacer esta función de como que de humedecer, de filtrar y de calentar el aire. Y también tiene este sistema, una importante función en la olfacción, que es lo que podemos encontrar en las cavidades nasales, que tenemos un epitelio especializado para esto. Y también está incluido lo que es la parte también del lenguaje, porque en la laringe, gracias al paso de aire, también se va a estar produciendo lo que es la voz. Entonces, ¿cómo se va a dividir este sistema? En dos porciones. Una conductora, es decir, que no tiene nada que ver con lo que es el intercambio de aire, simplemente se encarga de desplazarlo. Comienza por las cavidades nasales, le sigue la nasofaringe, la orofaringe, luego la laringe, la tráquea, los bronquios principales que se van segmentando o dividiendo hasta los bronquiolos terminales. Es decir, que la porción conductora, esto es importante, termina en los bronquiolos terminales. Y luego comienza la porción respiratoria. Se denomina así porque ya a partir de los bronquiolos respiratorios comienza a ocurrir lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, esta porción va a estar constituida por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y por último los alveolos. Ok, entonces vamos a comenzar hablando de lo que son las cavidades nasales. Estas son unas cámaras pares que ellas van a estar separadas por un tabique y este tabique tiene una porción ósea, que es como que la más superior, y una porción cartilaginosa. Las cavidades nasales se comunican con el exterior a través de las narinas. Las narinas son las fosas nasales. Por detrás o posteriormente se van a comunicar con la nasofaringe a través de las coanas y lateralmente se comunican con los senos paranasales, los maxilares, ¿ok? Y también hay otros senos paranasales que su nombre va a derivar dependiendo del hueso donde estén ubicados. Por ejemplo, están los senos etmoidales, el seno efeinodal, maxilares, que son los que están laterales, y los frontales. ¿Ok? Y bueno, lo importante de las cavidades nasales es que ella va a tener tres regiones. El vestíbulo nasal, la región respiratoria y la región olfatoria. El vestíbulo nasal va a ser la parte más anterior, ¿ok? O sea, es la parte de la nariz que va a estar cubierta por piel, es decir, es una continuidad de la piel, por lo que tiene este epitelio plano estratificado, ¿ok? Y en este vestíbulo nasal lo que vamos a encontrar son las vibrisas. Las vibrisas no son más que los vellos nasales, que se encargan como que de filtrar todas estas partículas grandes que se encuentran en el aire cuando los inspiramos. Más posteriormente, luego el vestíbulo nasal, lo que vamos a tener es la región respiratoria. Básicamente la región respiratoria lo que vamos a encontrar es un epitelio que va a estar en una gran parte de lo que es la porción conductora del sistema respiratorio y es uno que ya había estudiado en primera unidad, que es el epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. ¿Ok? Entonces aquí vemos de manera esquemática el epitelio pseudoestratificado, que recordemos que se caracterizaba porque asemejaba que parecía que habían varias capas de células, sin embargo, resulta que todas ellas tocan la membrana basal.
nada más que tenemos células basales, que son como más pequeñas, y las células cilíndricas, que son más grandes. Y bueno, estas células también, las cilíndricas, van a tener cilios, que van a tener una importante función de como de barrido mucociliar. ¿Ok? Entonces, este epitelio va a estar constituido por las células ciliadas, que son las células cilíndricas, una importante cantidad de células caliciformes, que también saben que son células productoras de moco. La producción de moco en este sistema es muy importante porque permite formar una barrera que permite atrapar, digamos, tanto a partículas como a microorganismos, ¿ok? Eh, vamos a tener células del cepillo, que son células que simplemente tienen microvellosidades romas, no, o sea, no llegan a ser cilios. Células de gránulos pequeños, básicamente son células que tienen una función endocrina. Y células basales, que son las que se encargan de regenerar todos los otros tipos celulares. Entonces, este epitelio básicamente se va a estar, digamos, repitiendo a lo largo de la porción conductora del sistema respiratorio. Y bueno, algo importante de la nariz es que vamos a tener la región olfatoria. En la región olfatoria se encuentra en el techo de la cavidad nasal y tiene un epitelio también que es cilíndrico pseudoestratificado. Sin embargo, tiene ligeras diferencias. Por ejemplo, las células no son ciliadas, sino que van a tener como unas microvellosidades. Y vamos a tener células receptoras olfatorias. Estas células van a estar en su porción basal, están unidas a un axón amielínico, ¿okay? Que en conjunto luego van a ir al bulbo olfatorio y ellos van a formar el nervio olfatorio. Van a haber células de sostén, ¿okay? Que ellas secretan una sustancia o unas proteínas que son las fijadoras de sustancias odoríferas. Es decir, que todas esas moléculas que generan olor, ellas básicamente secretan una proteína que se une a estas moléculas y las atrapan. Bien, y luego se pueden unir un receptor a un receptor que se encuentra en estas células olfatorias. Vamos a tener células basales que se encargan también de regenerar todos los otros células del epitelio, células del cepillo y también en la región olfatoria vamos a encontrar unas glándulas que se denominan glándulas de Bowman. Estas glándulas secretan moco y este moco también, digamos que ayuda a atrapar lo que son las sustancias odoríferas por parte de la proteína fijadora. Entonces, una vez que se atrapan estas sustancias, interactúa con un receptor que se encuentra en las células olfatorias y se genera lo que es, bueno, una despolarización de la célula, que es algo que van a ver en, en fisiología, ¿ok? Entonces se transmite esa información, se transmite a través de los nervios que forman el nervio olfatorio hasta llegar a lo que es el bulbo. Otras cosas importantes en las cavidades nasales, bueno, que tenemos la presencia de los cornetes, que básicamente son como repliegues de la mucosa, o bueno, del hueso, que están cubiertos por mucosa, y ellos tienen una importante función. Esto lo ver más que todo en fisiología respiratoria, pero ellos van a generar turbulencia, ¿ok? Turbulencia del aire. También van a calentar este aire gracias a la presencia de digamos, una gran cantidad de vasos sanguíneos en esta mucosa nasal. Entonces, estos vasos sanguíneos que se encuentran más o menos superficiales se encargan de, digamos, calentar este aire, porque si estuviera muy frío, irrita a la vía respiratoria. Y también en esta mucosa olfatoria el aire se humedece, porque un aire seco también irrita la vía respiratoria. Entonces la función que se genera aquí en la cavidad nasal de filtrar, calentar, humedecer el aire es bastante importante. Bueno, en realidad luego en las cavidades nasales tenemos lo que es la faringe, ¿ok? Que cuando termina la cavidad nasal viene a través de las coanas, se comunica con la nasofaringe, que esa tiene unas paredes, y a través de allí se comunica con lo que es el oído medio, lo van a ver en la clase de oído, pero generalmente en el sistema respiratorio como que esta área no tiene mucha relevancia, tiene la misma mucosa respiratoria, luego viene la orofaringe, y después de la orofaringe sí viene la laringe, que esta sí tiene como más importancia a nivel respiratorio. Entonces, la laringe se encuentra entre la tráquea y la orofaringe, o sea, es decir, está por debajo de la orofaringe y por encima de la tráquea. Ella va a actuar igualito como un conducto que permite el paso del aire, pero tiene también una importante función en la fonación, es decir, es el órgano que nos permite crear los sonidos. Entonces, ¿qué vamos a tener en la laringe? Los pliegues ventriculares, que también se conocen como las cuerdas vocales falsas, los pliegues vocales, ¿ok?
el músculo vocal, también contiene glándulas mucoserosas, tiene y algo bastante distintivo de la laringe es que ella va a tener dos tipos de epitelio. Va a tener tanto el mismo epitelio de la mucosa respiratoria, que es el pseudocilíndrico estratificado ciliado, pero a nivel de, digamos, del pliegue vocal, aquí lo pueden observar con mayor aumento, pero a este nivel, que es más o menos donde se encuentran los pliegues vocales, el epitelio cambia y se convierte en un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Ustedes más o menos estudiaron las funciones en primera unidad, pero la razón de que en este punto el epitelio sea así es porque debido para producir los sonidos aquí hay un paso de aire muy constante que puede ser irritativo para la mucosa. Entonces recordemos que este epitelio permite como una protección mecánica. Entonces tiene una función mecánica para, digamos, el constante paso del aire y que resuena sobre este pliegue y entonces permite proteger a la mucosa de esa irritación que podría causar. Pero este es el único lugar y el epiglotis, ¿ok? El cartílago epiglotis a nivel de la laringe también tiene este epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces tienen que estar pendientes aquí porque es digamos, una parte del sistema conductor en el que el epitelio cambia. Aquí pueden observar cómo más o menos está la transición. Aquí viene el epitelio respiratorio, que es el pseudoestratificado ciliado, ¿ven? Aquí ven los cilios en la porción apical, pero luego se va volviendo un epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, ¿qué nos indica? Otra cosita por aquí, que nos indica que sean pliegues vocales, pues la presencia del músculo vocal. ¿Ok? Si ustedes ven este corte y le señalan aquí, estos son los pliegues vocales porque tienen asociados a ellos el músculo vocal, es un músculo estriado, ¿bien? Y bueno, que le permite la fonación, ¿ok? Y los pliegues ventriculares son estos de acá arriba, ellos tienen su mismo epitelio de la mucosa respiratoria, ellos no tienen ningún músculo estriado asociado. Ajá. Luego viene la tráquea, ¿ok? La tráquea es igualmente un conducto que permite el paso y sigue acondicionando el aire. Ya la tráquea vamos a decir que tiene cuatro capas. La mucosa, la submucosa, va a tener cartílago y adventicia, ¿ok? ¿Cuáles son las características de la tráquea? Entonces ya tiene su mismo epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado, no ha cambiado nada. Y bueno, ya como había mencionado más o menos al comienzo, tiene células ciliadas, ¿ok? Que son básicamente las células cilíndricas, es como las que forman la mayor parte del epitelio. Tienen una importante función estos cilios, porque ellos generan, digamos, un barrido. O sea, ellos van siempre generando un barrido que se denomina barrido mucociliar, que va, digamos, desde más distal a proximal, ¿ok? Es decir, desde la parte inferior de la vía respiratoria hacia arriba, y que permite, digamos, expulsar cualquier microorganismo o cualquier partícula que se haya atrapado. Van a haber células caliciformes, que son estas células, ¿no? Que se ven más blanquecinas, ¿ok? Porque ellas lo que contenían adentro era mucinógeno. Entonces, estas se van a encontrar en gran cantidad en la vía respiratoria, van a producir moco, un moco que siempre está tapizando la mucosa, permite protegerla también del paso del aire y también tiene una función de atrapar las partículas y de atrapar los microorganismos que puedan llegar a la vía. Las granulares pequeñas, ¿okay? Que son células endocrinas que producen, digamos, sustancias hormonales, y las células basales, que son las que tienen la capacidad regenerativa. ¿Okay? En la tráquea vamos a encontrar también glándulas, que son acinos mucosecretores con semilunas cerosas, ¿bien? Eh, y algo bastante distintivo de la tráquea es que tiene un cartílago en forma de C. Más adelante les mostraré una imagen histológica, pero cuando vemos un corte de tráquea a grandes aumentos, lo que nos puede decir inmediatamente que estamos en la presencia de este órgano es que vemos digamos, un tejido cartilaginoso que tiene forma de C. Bien, es un cartílago de tipo hialino, aquí lo podemos observar a un mayor aumento, los condrecitos que están en sus lagunitas. Bien, este, y bueno, el cartílago no es completo, sino que en la parte de atrás lo que vamos a encontrar es un músculo liso, que digamos termina de cerrar el órgano y es el que está en contacto con lo que es el esófago que está posterior a la tráquea. Y bueno, digamos, su cuarta capa
es la adventicia, ¿ok? Que es la más externa y es básicamente tejido conectivo. Y allí es donde vamos a encontrar los grandes vasos y los grandes nervios y también vasos linfáticos que van a estar drenando, irrigando e inervando a la tráquea. Este, la presencia del cartílago en este órgano es importante, adquiere una importancia a nivel fisiológico. Es lo que permite que la tráquea sea un, digamos, un órgano no compresible. Ustedes van a ver en fisiología el año que viene que cuando se produce la respiración, hay un, digamos, un juego de fuerzas y un juego de presiones. ¿Ok? Y en el momento inspiratorio, digamos, la caída de las presiones cuando sale el aire de la vía respiratoria genera que haya un colapso de las vías más pequeñas que no tienen cartílago. En la tráquea no se colapsa porque ella tiene la presencia de cartílago. Entonces, digamos que esto evita que aunque la presión de la tráquea sea menor que la presión externa, ella se mantenga abierta en el momento de la expiración porque tiene la presencia de cartílago. Hay patologías, ¿ok? En donde hay, digamos, o no está presente este cartílago traqueal, entonces en cada inspiración se genera un colapso de la tráquea, lo que genera, digamos, cambios en, digamos, en los estudios que se hacen de espirometría para ver cómo es el flujo del aire en el sistema. Luego de la tráquea, esta se subdivide en dos bronquios principales, bronquio derecho y bronquio izquierdo, que son los que vienen en anatomía. Y a su vez, estos bronquios, ellos se van a ir subdividiendo, 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 forman lobares, segmentarios, hasta que llegan a los bronquioles, que son de los más pequeñitos, y esos son los que se convierten en los alveolos. Pero bueno, los bronquios proceden de la división de la tráquea y ellos se siguen dividiéndose igualmente dentro del pulmón, como les decía, y se forman los segmentos broncopulmonares, ¿no? Que son, digamos, un segmento del pulmón que tiene su bronquio segmentario y tiene importancia funcional porque en una cirugía ese segmento, como tiene su irrigación y su drenaje venoso propio, digamos que se puede extirpar si es necesario. Y todo el otro tejido pulmonar se mantiene bien. Los bronquios, ellos a diferencia de la tráquea, van a tener 5 capas. ¿Ok? Su mucosa, aquí aparece, esto es lo importante, es que aparece una capa muscular, tiene una capa submucosa, tiene cartílago y tiene adventicia. ¿Ok? A diferencia de la tráquea, ¿ok? El bronquio va a tener, si, aunque tenga cartílago, que aquí lo pueden observar, este cartílago ya no va a ser continuo. ¿Ok? El cartílago de los bronquios se va a, digamos, a disponer como en nichos, como en placas, como aquí dice, placas cartilaginosas discontinuas. ¿Ok? Que no se ve como la forma de ser característica de la tráquea. Entonces los bronquios todavía son vías aéreas que son no compresibles porque tienen la presencia de cartílago. Pero a diferencia de la tráquea, también el bronquio tiene una capa completa muscular. Aquí más o menos a grande aumento se puede ver, porque aquí la pueden observar, una capa muscular lisa totalmente continua, ¿ok? En toda la circunferencia de la vía aérea. En cambio la tráquea, donde, bueno, lo van a ver en la foto que tenemos más adelante, la presencia de músculo liso lo van a observar principalmente en lo que es la parte posterior, que es como que el que termina de cerrar la vía aérea. En cambio, en el bronquio está, digamos, en toda la circunferencia. Aquí un mayor aumento, bueno, pueden ver las fibras musculares lisas, pueden ver el cartílago también hialino, ¿ok? Y el epitelio respiratorio, que es el pseudocilíndrico estratificado ciliado. En los bronquios ya van creo que desapareciendo o van disminuyendo las glándulas y bueno, las mismas poblaciones celulares que se veían en los otros, digamos, en las otras estructuras también se encuentra aquí. Y bueno, esos bronquios se siguen subdividiendo, se subdividen en lobulillos, a cada lobulillo le va a llegar un bronquiolo y salen los conceptos de la unidad bronquiolar respiratoria, que es la unidad funcional más pequeña del pulmón, ¿okay? Y que está compuesta por un bronquiolo respiratorio y sus alvéolos, los alvéolos que están comunicados con este. Y también está el acino, hay un concepto que es el del acino, y el acino está constituido por un bronquiolo terminal, ¿ok?
y todos los bronquiolos respiratorios y alvéolos que drenan en este bronquiolo terminal. Entonces, las estructuras importantes en los bronquiolos van a ser los terminales y los respiratorios. No sé si recuerdan al inicio, les dije que la porción conductora va a llegar hasta el bronquiolo terminal y la porción respiratoria comienza en los bronquiolos respiratorios. Es decir, que a partir de ese momento comienza a haber intercambio gaseoso. Entonces, la vía aérea, a medida que se va subdividiendo, este epitelio pseudocilíndrico estratificado, ciliado, él va a ir cambiando, ¿ok? Y se va a ir convirtiendo en un epitelio cilíndrico simple hasta que en estas vías más pequeñas va a terminarse en un epitelio cúbico, ¿ok? Entonces, digamos que a medida que se va subdividiendo, el epitelio se va volviendo cada vez más pequeño. Esto es para poder permitir a nivel de los alvéolos el intercambio gaseoso. ¿Okay? La cantidad de células caliciformes también disminuye y ya aquí vemos ausencia de glándulas, tampoco vemos cartílago, ¿ok? Ya en bronquios capaz comienza a disminuir la cantidad de glándulas, pero ya que en los bronquiolos ya no hay glándulas, tampoco hay cartílago. Entonces observen, esto es un bronquiolo, es lo que tiene asociado, digamos, es una capa muscular lisa continua, ¿ok? Que permite, digamos, este, contracción o de esta estructura. Y aquí todavía se ve un epitelio más o menos cilíndrico, pseudoestratificado, pero a medida que ya vamos llegando a estos bronquiolos terminales y respiratorios, se convierte en un epitelio cúbico. ¿Ok? Entonces, en el bronquiolo terminal vamos a tener un epitelio cúbico simple con células de clara. Y en el bronquiolo respiratorio, también un epitelio cúbico simple con células de clara. La diferencia va a ser que este bronquiolo respiratorio en su pared cuando lo observan, tiene en su pared alvéolos. Y es por eso que en este bronquiolo comienza a suceder lo que es el intercambio gaseoso. Estas células de clara, básicamente su función es que ellas secretan agente tensoactivo. ¿Qué es un agente tensoactivo? Pues una sustancia que permite, les había comentado, que cuando sucede la expiración por, por un juego de presiones, las vías más aéreas más pequeñas se colapsan, ¿ok? Es decir, como si se cerraran. ¿Ok? Porque la presión allí adentro se vuelve más pequeña que la presión externa. Entonces los bronquiolos son, como no tienen cartílago, tienen nada más músculo liso, son vías colapsables. ¿Ok? Entonces, cuando se colapsan, evidentemente, luego se tienen que volver a abrir para seguir permitiendo lo que es digamos, el proceso de la respiración. Entonces, este agente tensoactivo lo que permite es que al momento de que se colapse esta estructura, esta capa de tensoactivo que va a estar en la superficie va a permitir que las paredes del bronquiolo no se adhieran entre sí y él pueda abrirse más fácilmente, ¿ok? Eh, entonces, esa es básicamente la función de las células de Clara. Y bueno, esto es lo importante en cuanto a esta estructura. Luego de los bronquiolos, bueno, respiratorios aparecen lo que son los conductos alveolares, que ya ahí en la pared de esos conductos lo que vemos son alvéolos, ¿ok? Alvéolos, alvéolos, alvéolos. De esos conductos alveolares, ellos están unidos a un saco alveolar, que digamos que es como eh, una parte del sistema en la que hay una confluencia de varios alvéolos, y al final la unidad más pequeñita que vamos a tener en nuestro parénquima pulmonar es el alvéolo. Aquí ya el epitelio cambió completamente, ya no es un epitelio cúbico, sino que es un epitelio plano simple, ¿ok? Esto lo que va a permitir, acuérdense que estos epitelios planos simples digamos que la utilidad es que permiten la difusión. Bien, entonces aquí en el parénquima pulmonar, evidentemente lo que más necesitamos es permitir la difusión de los gases entre el intercambio gaseoso entre la sangre y la luz del alveolo. Entonces, bueno, este es el sitio donde va a ocurrir el intercambio gaseoso por excelencia y ellos van a estar rodeados por una red de capilares. ¿Ok? Es muy importante la presencia de capilares en el parénquima pulmonar. Ellos están separados entre sí por un tabique alveolar. ¿Ok? Este tabique alveolar va a ser una estructura en la que vamos a tener tejido conectivo, bien, principalmente constituido por fibras elásticas, que son las que van a permitir tanto la expansión como y principalmente la retracción del pulmón. ¿Ok? Y allí en ese tabique alveolar es donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos. ¿Cuál va a ser? Bueno, el epitelio ya dijimos que era plano simple. Sin embargo, en realidad hay dos tipos de células en este epitelio.
los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son básicamente las células planas y ellos son, digamos, lo que están recubriendo la mayor parte digamos, del epitelio en el parénquima pulmonar. Y ellos son los que van a estar asociados con la barrera hematogaseosa. Y vamos a tener los neumocitos tipo 2, que ellos sí van a ser células que son un poco más cúbicas y que tienen una función muy importante, porque ellos son los que secretan el agente tensoactivo o también conocido como surfactante a nivel alveolar. ¿Ok? Y también ellos tienen una capacidad proliferativa o regenerativa, entonces cuando ocurre una lesión, inflamación, etcétera, ellos son los que se encargan de regenerar tanto los neumocitos tipo 1 como a ellos mismos, los neumocitos tipo 2, porque los tipo 1 no tienen capacidad regenerativa. ¿Ok? Entonces, estos neumocitos tipo 2 van a segregar o van a encargarse de secretar lo que es el agente tensoactivo o surfactante. Este surfactante, digamos que es una de las sustancias más importantes a nivel del sistema respiratorio porque ellas lo que van a impedir es que haya un colapso alveolar cuando se está dando el proceso de la respiración. Les había comentado, ¿no?, que hay colapso de las vías pequeñas aéreas, pero lo normal es que el alveolo en realidad no debería colapsarse porque cuando un alveolo se colapsa, que se conoce como atelectasia, ¿ok? Es muy complicado o es más difícil que este se pueda aperturar, abrir otra vez para permitir el paso de aire, o sea, le cuesta muchísimo más, porque tienes que aumentar muchísimo la presión para poder abrir este alveolo. Entonces, lo ideal es que en cada expiración el alveolo siempre mantenga una cantidad residual de aire y que este no se colapse. Bueno, el surfactante es el que permite esto. Entonces, una película que se forma aquí en la interfaz que hay de aire y del epitelio, ¿ok? Entonces se forma una interfaz aire líquido, ¿ok? Que el surfactante genera que disminuya lo que es la tensión superficial y el alveolo no se colapse en cada expiración. Entonces, este surfactante, aquí importante cómo está constituido, él va a tener fosfolípidos, ¿ok? Este es el fosfolípido, un nombre, bueno, larguísimo, dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿ok? Es, digamos, la molécula principal o la sustancia principal del surfactante, o sea, este lípido, porque es el que permite, digamos, sustituir eh, digamos, las conexiones que se forman entre el aire y el agua que hay en la superficie del alveolo. Entonces, él quita como que esas conexiones que se forman entre ellos, esas interacciones, mejor dicho, esas interacciones que se forman entre agua y aire, pues él, digamos, se interpone entre esa interacción. Pero él también tiene un contenido proteico importante. Entonces, las proteínas surfactantes que hay son la A, B, C y D. La más abundante es la A. Y bueno, cada una en el ROS pueden ahondar un poco más en las características. Generalmente a nosotros no nos preguntaron como que la función de cada una, sino simplemente saber que el surfactante también está constituido por proteínas y cómo se llaman estas proteínas. Bien. Bueno, lo de disminuye la tensión superficial ya lo había comentado y también es importante que la producción de surfactante, él está sometido también a control hormonal, por lo menos en la parte de la vida fetal, ¿ok? Si no mal no recuerdo, cortisol, prolactina, creo que hay otras dos hormonas, no estoy segura si es oxitocina, pero él está sometido también a un control hormonal. Entonces, el surfactante, él se comienza, eso lo van a ver más que todo muy bien en la embriología del sistema respiratorio en la siguiente unidad, pero el surfactante se comienza a producir creo que aproximadamente a la semana 35 de gestación, o sea, es un evento bastante tardío, y es por esto que los bebés prematuros, como que lo más importante es esta ventilación que ellos le ponen, porque generalmente los bebés prematuros no tienen la cantidad suficiente de surfactante para poder comenzar todo el proceso respiratorio, porque cuando ellos intentan respirar, pues básicamente lo que ocurre es un colapso alveolar. Por eso es que es una sustancia muy importante. Hay algunas patologías, creo que es el síndrome de la membrana hialina, si no estoy mal, en los que los bebés nacen, o sea, tienen una deficiencia de surfactante y entonces es algo bastante grave. ¿Ok? Bueno, entonces esto como que lo más relevante del surfactante es esto.
Algo importante también, y que esto lo preguntan mucho, siempre que hay una barrera, los constituyentes de esa barrera. Entonces aquí hay una barrera hematogaseosa que no va a ser más que todas estas estructuras que se interponen en el intercambio gaseoso, es decir, en el paso de oxígeno y de dióxido de carbono desde el vaso capilar hacia la luz del alveolo y de la luz del alveolo hacia el vaso capilar. Entonces la barrera hematogaseosa va a estar constituida por sustancia tensoactiva, ¿ok? El neumocito tipo 1 y su lámina basal, o sea, acuérdense que va a ser la célula más planita, ¿ok? La que me va a formar parte de la barrera hematogaseosa, necesitamos que sea como que la menor distancia posible que tenga que recorrer los gases, y la célula endotelial, o sea, es decir, la que conforma el vaso sanguíneo y su lámina basal. Esto, bueno, esta barrera es según el ROS, ¿ok? Ustedes también pueden revisar lo que les hayan dado en la clase, que capaz si les de, porque los constituyentes de la barrera hematogaseosa se puede cambiar dependiendo de la literatura, ¿ok? Generalmente yo me baso es en el ROS, pero sé que hay literaturas donde la barrera hematogaseosa nombra muchísimas más estructuras, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que les hayan dado en la clase, también estén pendientes de quiénes constituyen esta barrera. Pero según el ROS es esto. Ah, bueno, aparte de estos neumocitos en el epitelio, también hay presencia de otros tipos celulares, como por ejemplo el macrófago alveolar, que ellos se pueden encontrar tanto como a nivel del tabique, pero también en la luz del alveolo. Se llaman también células del polvo o macrófagos del polvo, porque ellos básicamente, todas aquellas partículas que no hayan podido ser barridas en las partes más superiores o en las porciones más superiores del sistema respiratorio, ellos se encargan de fagocitarlas y fagocitan mucho polvo. Por eso cuando se ve en microscopía electrónica, como se ve el polvo, le llamaron también de esa manera a estas células. Pero bueno, ellos están aquí, ellos se encargan de fagocitar cualquier microorganismo que haya llegado hasta el parénquima y cualquier partícula. Pues ellos tienen una función bastante importante en aquellas patologías pulmonares, por ejemplo, tuberculosis, forman parte de la respuesta inmunitaria que se da contra el bacilo, ¿ok? ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, a nivel de los alvéolos también es importante destacar que tenemos los poros de Kohn. Básicamente los poros de Kohn van a ser, como dice su nombre, un poro en la membrana del alvéolo que va a permitir la comunicación entre dos alvéolos. Entonces él permite la circulación de aire desde un alvéolo hasta el otro. Esto es importante porque a veces puede ocurrir obstrucciones en la vía respiratoria, ya sea por un cuerpo extraño o porque hay patologías como el asma, como las bronquitis, en donde hay obstrucción de la vía respiratoria, pero por un exceso de moco, hay una hipersecreción de moco. Esto genera que a un alveolo, por ejemplo, le llegue una menor cantidad de aire. Entonces, esto permite que de un alveolo donde haya más aire, porque por compensación, la van a ver en fisiología, algunas vías respiratorias se expanden para permitir mayor paso de aire a aquellos alveolos que estén sanos. Entonces, esto permite la circulación de aire de un alveolo hasta el otro. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es como que esto es lo más grande o lo más relevante del sistema respiratorio, lo que tienen que manejar bastante bien son las características particulares de cada porción, ¿ok? Cómo están cuáles son las células que constituyen el epitelio respiratorio, en qué momento ese epitelio respiratorio que se ha estratificado comienza a cambiar. A nivel de los alvéolos, todo esto es importante, el surfactante, muy, muy, muy importante, la barrera hematogaseosa, los neumocitos, sus funciones, ¿ok? Em, y bueno, a nivel de la laringe, lo que les comenté, el músculo vocal, el momento en el que cambia el epitelio en, en el pliegue vocal, también que el epiglotis, hay un epitelio distinto, a nivel de la tráquea, el cartílago en forma de C, la presencia de glándulas, cómo son, qué tipo de glándulas son, a nivel de bronquios, que todavía tiene cartílago, pero ya aparece una capa de músculo liso y que ese cartílago tiene características distintas porque está dispuesto en forma de nichos. Bien, y, y bueno, los bronquiolos, los terminales los respiratorios, el concepto que les dije de unidad bronquial respiratoria, si no estoy mal, eso nos lo preguntaron a nosotros en un quiz, diferenciarlo bastante bien del concepto de asino. Si les sale este concepto de su clase, mejor revísenlo de aquí a ver, cualquier cosa. Y bueno, básicamente es esto, es un tema bastante sencillo, honestamente, tanto en el parcial como en el quiz. Y bueno, para que vean un poquito de cuál es la importancia de estudiar lo que es la histología de los sistemas, pues una alteración muy común, una de las patologías respiratorias muy comunes,
Esto lo van a ver bastante en tercer año, en fisiopatología y en medicina interna, es el asma. El asma puede estar producida por distintas causas. La que más se conoce es el asma alérgica, ¿no? El asma inmunitaria. Pero básicamente, ¿qué es lo que genera el asma? Es una hipersecreción bronquial. Entonces, fíjense aquí, pueden ver, miren la cantidad de células caliciformes que hay en este epitelio, una gran cantidad de células caliciformes productoras de moco. Miren la capa de moco que se forma a nivel de la luz, ¿ok? De los bronquios. Aquí también hay un aumento del músculo liso. Aquí pueden observar este músculo liso, es un músculo liso reactivo que genera broncoconstricción, es decir, esto implica que la vía se hace más pequeña y es lo que genera, digamos, en la respiración tipo silbido en estos pacientes. Fíjense que en el asma, bueno, el asma alérgica, fíjense en todas estas células inmunitarias, prácticamente, mayormente eosinófilos, también hay participación de mastocitos y de basófilos, pero fíjense cómo todo esto está infiltrado por células inmunitarias que son las que están generando la liberación de mediadores inflamatorios que secretan más moco y que también generan mayor constricción o contracción del músculo. Entonces, fíjense, bueno, en el asma, en una reacción tardía, también puede generar lesión en el epitelio por toda esta respuesta inflamatoria. Entonces, miren más o menos cómo se comienza a descamar y se forman a nivel anatomopatológico lo que se llaman los cristales de Charcot-Leyden, ¿ok? Son los que se observan en esta patología. Bueno, si no están mal, son los de Charcot-Leyden. Cualquier cosa me corrijo luego. Pero, bueno, fíjense cómo se observa histopatológicamente un bronquio que está teniendo un ataque asmático, ¿no? Lo importante, gran presencia de moco, el músculo reactivo y una infiltración muy importante de lo que son los eosinófilos. Eso a nivel de los bronquios, una patología, por ejemplo, a nivel de parénquima pulmonar, que también van a ver bastante en tercer año. Y bueno, en segundo año en fisiología, muchas de los seminarios están basados en esta patología, el enfisema, que pertenece a lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aparece principalmente en los pacientes que son fumadores crónicos. Entonces, ¿qué hay en esta patología? Hay destrucción del tabique alveolar. ¿Ok? Fíjense, y se forman lo que son las bulas enfisematosas. Fíjense cómo están agrandados estos alveolos, porque en esta enfermedad hay un atrapamiento de aire, es decir, que hay una mayor cantidad de aire dentro del pulmón debido a la pérdida de los tabiques, ¿ok? Entonces esto implica que se pierden las fibras elásticas que le comenté que tienen el tabique, y también hay una importante pérdida de capilares, que recuerden que esto es primordial para que haya un intercambio gaseoso. Entonces, fíjense cómo queda un parénquima pulmonar en el caso de un paciente enfisematoso. Bien, y bueno, aquí les voy a mostrar, si la computadora me lo permite, unos cortes que encontré. Ay, no, van a cargar completamente y creo que ya va. Creo que voy a tener que darle pausa. O sea, un momento. Ok, ahora sí. Bueno, estos son es un atlas virtual. Bueno, yo les recomendé la preparada de charla de inducción, que utiliza muchos atlas. El ROS tiene imágenes muy buenas y a veces la otra Teresa puede sacar imágenes del ROS en los parciales. Principalmente ella les va a poner las imágenes que ella da en práctica, pero también puede ocurrir que saque imágenes del ROS que quizás no se las haya dado. Pero para hacer, bueno, ya no tienen los dibujos, pero yo les recomendaba era para hacer los dibujos ver muchos atlas. Bueno, pero como igualmente tiene que estudiar la parte práctica, se los recomiendo igual. Este es muy bueno porque si le dan clic a lo que les está explicando aquí, los lleva a lo que les está mencionando, porque hay otros atlas que yo uso que te explican la lámina, pero tú mismo tienes como que ver todas las cosas. Entonces, bueno, esto es un pequeño cortecito lo aumenté bastante de pulmón, vean cómo están los alveolitos, de que está más o menos como que la parte del tabique, que se ven los vasitos sanguíneos con los eritrocitos, y fíjense cómo está el epitelio alveolar, estas son las planitas, algunas que se ven más cúbicas, pero bueno, están las estructuras alveolares. Se me pega un poquito la computadora, y bueno, aquí como que no hay mucho que ver. Generalmente como que no les piden reconocer entre neumocitos tipo 1 o tipo 2 porque eh, es medio complicado. Entonces como que generalmente un corte de alveolo no va, pero es bueno que igual conozcan.
Este es un corte de laringe, bueno, aquí lo ven como que a bajo aumento. Fíjense que aquí está el pliegue ventricular, nada más como que muy por encima vemos el epitelio, el tejido conectivo, la presencia de glándulas. Pero fíjense que sabemos que este es el pliegue vocal porque tiene asociado al músculo vocal, que el músculo vocal es un músculo estriado. Y vamos a hacerle más zoom, ¿ok? Fíjense, ¿no? Que es un músculo estriado, bueno, bastante azul, zoom, 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 esquelético, de tipo esquelético. Fíjense como tiene bastantes núcleos en la periferia con su formita poligonal y se ven más o menos las estriaciones. Fíjense como aquí está el epitelio plano, estratificado, no queratinizado a nivel del pliegue vocal y que cómo cambia. Ay, me mandó para otro lado, muchacho. Ah, bueno, que aquí más abajo, bueno, no sé si estamos. Sí, miren, más abajo, fíjense como ya el epitelio vuelve a cambiar y estamos en presencia de la mucosa respiratoria. Vamos a explicar un poquito. Bueno, en la mucosa respiratoria, que recuerden es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, ¿ok? Que pareciera que tuviera varias capas, pero en realidad todas las células están en contacto con la membrana basal. La mente químico-motora le cuesta un poquito. Bueno, fíjense aquí se ven los cilios en la porción apical, que son los que van realizando todo este barrido de las partículas. Fíjense cómo se ve esta cantidad de núcleos que pareciera que tuviera varias capas, pero en realidad no. Bueno, y aquí están, por ejemplo, las glándulas, que en la nariz encontramos glándulas. A veces les suelen preguntar, o sea, les menciono lo de las glándulas, porque como hay algunas estructuras que no tienen, en, en preguntas de elija la correcta o incorrecta, les suelen mencionar como que tiene presencia de glándulas de tal tipo. Y así, por eso es importante que se las sepan. Bueno, si mal no recuerdo, creo que en uno de los quizzes nos pusieron un cortecito de laringe que está en el rostro, creo que se lo había mostrado en la prepa, solamente que no tenía mucho aumento y creo que era así a bajo aumento, entonces no me acuerdo si te preguntaban por el pliegue vocal, pero si no estoy mal, había este corte. Este es un corte de tráquea, entonces fíjense aquí sí se puede ver muy bien. Miren, el cartílago en forma de C, perfectamente se puede ver, y que en la parte más posterior lo que vamos a encontrar principalmente es músculo liso, que un músculo liso que él va a estar como que en estrecho contacto con lo que es el esófago. Y bueno, vamos a ver paso. Aquí vamos a hacerle más zoom. Fíjense, miren todas las células musculares lisitas, que son de una forma fusiforme, vean toda la cantidad de glándulas. Aquí, bueno, vamos a ver el epitelio respiratorio otra vez. Se me pegó la computadora. Se murió. Bueno, aquí está más o menos así el epitelio respiratorio. Fíjense los cilios, miren las células basales y las células cilíndricas. Y el cartílago, bien, es un cartílago hialino en forma de C. Bien, lo carga. Bueno, pueden ver más o menos los condrocitos en sus lagunitas, ¿okay? Y toda la matriz hialina que se forma. ¿Okay? Y por último, un cortecito de epiglotis. Entonces, fíjense, miren, reconozcan que es epiglotis porque hay un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. En la laringe esta es la otra estructura que tiene este epitelio. Y que el cartílago que encontramos asociado a este es un cartílago de tipo elástico, ¿bien? Entonces fíjense cómo están los condrocitos, pero la tinción lo hace súper morado es por toda la presencia o la gran presencia de fibras elásticas que hay. Entonces generalmente como que no, en los cortes como que no hay mucho para preguntar en esta unidad. Generalmente suelen poner, bueno, siempre van a poner cortes en la mayoría de los temas, pero uno de los temas que llamamos cortes es digestivo, ¿ok? Porque es un tema bastante largo. De respiratorio, bueno, le pueden preguntar bien sea laringe, por lo menos en el rojo hay unos cortes de conducto alveolar que lo pueden preguntar, estén pendientes con ese. Eh, hay unas, generalmente puede haber un corte que sea, entre comillas, regalado, porque ay, es el esófago. Un corte regalado porque le ponen este cortecito hacia abajo, aumenta la tráquea y ustedes ya saben qué es esto, nada más por la simple presencia que es en forma de eso. Y bueno, recuerden que siempre un corte histológico puede ir acompañado de una pregunta teórica. Bueno, entonces si tienen alguna duda, pueden escribirme. Les recomiendo, bueno, voy a ver si les paso el mío, pero les recomiendo hacer como que un cuadro que tenga como todas las porciones del sistema respiratorio y las características de cada uno, el epitelio,
o sea, la mucosa, la submucosa, la presencia de músculo o la ausencia de este, la presencia de cartílago o ausencia de este, las características especiales que tiene esa porción, para que les sea más fácil el estudio, porque de verdad es un tema muy salvaje.